Sabemos del cuerpo, sabemos de la mente, algo sabemos del alma, pero cuánto desconocemos del espíritu y forma parte de nuestro ser. Eso nos lleva a pensar, ¿qué es la espiritualidad? ¿En qué consiste el espíritu en nosotros? ¿Cómo desarrollar la espiritualidad? Esto y más hoy en este programa. Le conviene quedarse con nosotros. Qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a este programa. ¿Qué cosa es la espiritualidad? A ver si en una hora de programa de televisión podemos dar respuesta a esta pregunta que, si bien no muchos se la han cuestionado, sí, todos debemos responderla. ¿Qué es la espiritualidad? Gracias por acompañarnos. Para desarrollar este tema recibo con afecto a Mario Alberto Hernández. Él es teólogo por el Instituto Teresianum de Roma y actualmente es docente en la Universidad Pontificia de México, donde imparte precisamente la materia de espiritualidad. Bienvenido, Mario Alberto. Muchas gracias, me da mucho gusto estar contigo en este foro y en este programa, y hablar de espiritualidad es algo que me parece interesante. ¿Por qué? ¿Por qué te parece interesante hablar de espiritualidad? Pues mira, escuchándote como planteabas, y creo que son de estas preguntas que nos tendríamos que hacer los cristianos, los creyentes, y que pocas veces nos hacemos, ¿no? O que damos por hecho que lo sabemos, y cuando alguien nos lo pregunta, nos damos cuenta que realmente no lo entendemos, ¿no? Sobre todo porque hay, diría yo, como muchas concepciones o muchas maneras de comprender la espiritualidad, y entonces eso genera como una confusión, ¿no? Habría que saber qué sí es espiritualidad cuando hablamos desde el ámbito cristiano y qué no es espiritualidad desde ese ámbito. O pudiéramos empezar por definir muy sencillamente que la espiritualidad es lo que trata o es lo que concierne al espíritu. Sí. Entonces tenemos que decir qué es el espíritu. Es el espíritu, sí. Fíjate, yo creo que habría que definir qué es espiritualidad, sin dejar de mirar, como tú decías, al espíritu, para también desentrañar y entender qué es el espíritu, ¿no? Entonces, si me permites, mira, hay una pregunta que tú lanzabas que es pertinente, ¿qué es espiritualidad, no? Y me parece que la respuesta es como meterse en un terreno muy complejo, muy profundo y muy amplio. No obstante, podemos acercarnos a dar una respuesta, ¿no? Yo creo que tenemos como dos líneas, ¿no? A lo mejor la línea teológica o académica, que nos define la espiritualidad, o la teología espiritual, y por otro lado la línea de la vivencia, ¿no? Que tú hablas del espíritu. Entonces, si fuéramos por la primera línea, la teología espiritual, desde la teología, nos encontramos que hay como una... No es un conflicto, ¿no? Se habla de teología espiritual como disciplina y de espiritualidad. Son lo mismo, pero tienen como sus connotaciones, ¿no? Entonces, es igual, pero diferente. Igual, pero diferente. Entonces, la teología espiritual o la espiritualidad desde el ámbito teológico o académico es una disciplina teológica que puede tener su propio método, es parte del complejo teológico que se estudian en las facultades, en los seminarios, en las universidades, y tiene un porqué dentro de la teología. Es una disciplina que ayuda como a comprender lo teórico y llevarlo a la práctica, dicho de manera muy coloquial, es mucho más amplio. Entonces, es una disciplina teológica que ayuda a hacer experiencia lo que se trabaja desde la teoría, o lo que producen los teólogos, lo que escriben los teólogos, la espiritualidad o la teología espiritualidad, trata de llevarlo a un nivel más práctico, ¿no? Bueno, y por otro lado está de la vivencia, es donde yo me centraría más. La espiritualidad es una experiencia, ¿no? Y es una experiencia que ciertamente nos genera como, no sé si conflictos, porque hablar de experiencia no es tan sencillo, habría también que definir, ¿no?, qué es experiencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nos encontramos en un terreno muy complejo, porque hay que tener claro qué es espiritualidad, de qué hablamos cuando hablamos de vivencia y de experiencia. Pues es que estamos en el terreno de la mística. Así es. ¿Y mística no es acaso lo secreto? Si me voy al griego, directamente del griego, mística es secreto, ¿no? Sí, sí. No en Atenas le llaman a la policía secreta, la policía mística,
¿no? Sí, sí, sí. Entonces Pues, esto lo hace complejo. lo hace complejo porque de hecho la palabra mística o el concepto de mística ha quedado anclado a algunas personas, ¿no? O sea, los místicos, ¿no? Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, etcétera, ¿no? Pareciera que es un terreno al que no podemos entrar todos, ¿no? Pero es muy interesante que, aunque es un secreto o un espacio que podría estar como cerrado, que finalmente tiene la posibilidad de abrirse si uno se acerca a él, ¿no? Y de ahí surgen los místicos. Me viene a la memoria lo que en algún momento dijo Karl Rahner, ¿no? Que él decía que en el siglo XX los cristianos llegarían a ser místicos o no serían nada, algo así, estoy parafraseando, ¿no? Él lo planteaba de la siguiente manera: cuando uno logra entender desde la experiencia qué significa vivir según el Evangelio, podemos comenzar a entrar en el terreno de la mística, es decir, la revelación, que es un misterio, aunque no es un misterio cerrado, comienza a abrirse cuando nosotros somos capaces de comprenderla y de asumirla. Entonces, cabe la posibilidad de que todos seamos místicos en ese sentido. No sé si soy claro. Sí, pero también habría necesidad de comenzar por saber que hay algo que es la mística y que hay algo que es la espiritualidad, porque si no, ¿cómo puedo yo tomar conciencia de algo que ni siquiera sé que existe, ¿no? Así es. Abundando en definiciones, queridos amigos. A ver, volvemos con la misma pregunta. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma, cómo nace, crece y se desarrolla hasta alcanzar la santidad a la que Dios llama y transmitirla a los demás a través de la palabra, el testimonio de vida y un apostolado eficaz. La espiritualidad se compone de dos elementos esenciales: la doctrina teológica y la vivencia cristiana. De una teología que no es vivencial surge una espiritualidad racional, intelectualista y sin repercusión en la vida cotidiana. Igualmente, de una vivencia cristiana sin doctrina teológica, surge una espiritualidad reducida a un subjetivismo arbitrario y expuesta al error. La auténtica espiritualidad integra doctrina y vida, es decir, principios y experiencia, como lo testimonia la gran maestra de espiritualidad, Santa Teresa de Jesús. No diré cosa que no la haya experimentado mucho. Y agrega: es gran cosa las letras, porque nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y allegados a las verdades de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos. La ignorancia puede inducir a error si cada quien se forja su propia espiritualidad a partir de su propio criterio, pues suele darse por supuesto que la conciencia y la mente están siempre bien formadas y que se sabe muy bien discernir lo bueno de lo malo, pero no siempre es así. También las doctrinas falsas en temas de espiritualidad inducen a error en tanto que no llevan a la santidad ni a un compromiso apostólico, como lo explica el gran místico San Juan de la Cruz, que recomienda mirar en qué mano se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Una auténtica espiritualidad debe ser equilibrada entre doctrina y vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado. Entonces esto es espiritualidad, Mario Alberto, pero ¿qué es el espíritu? Es el espíritu. Como diría San Juan de la Cruz, entremos más adentro en la espesura. Así es. Pues mira, el espíritu, de entrada, cuando oímos este nombre, esta idea, nos remite al misterio trinitario, ¿no? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero el espíritu es algo mucho más, más profundo que una persona de una Trinidad, ¿no? No estoy diciendo que no lo sea. Si nos remitiéramos a la tradición judía, cuando aparece el concepto de Ruach, ¿no? Que es el espíritu, sabemos que es un concepto dinámico, muy fuerte, ¿no? Que no solamente es algo etéreo que vuela por allí. El espíritu es un factor fundamental en la revelación y en el proceso de la relación del hombre con Dios, ¿no? A mí siempre me gusta resaltar cómo, desde el primer momento, así nos lo narra Génesis, en el primer versículo, en el primer capítulo, lo que aleteaba sobre el caos era el espíritu, ¿no? La creación se va dando y cuando surge el hombre,
para que esa pieza de barro que Dios ha formado deje de ser eso, le comparte su aliento de vida, que es el espíritu, es el ruaj, ¿no? Entonces algo muy interesante, el espíritu es aquello que nos configura como seres distintos y que además nos configura como imagen y semejanza de Dios. El hombre que concibe la Sagrada Escritura no es cualquier hombre, es un hombre que comparte con Dios el mismo espíritu. Por lo tanto, el espíritu es aquello que le da un sustento a todo lo que es la historia de la salvación y a toda la relación de Dios con el hombre. Es muy interesante descubrir cómo los personajes que se van convirtiendo en guías de Israel, Moisés, los ancianos que comparten con Moisés, después cuando llegan a la tierra prometida, los jueces que van tomando sus turnos dependiendo de las vicisitudes del pueblo, después los reyes, los que pide Israel, y finalmente los profetas, todos, absolutamente todos, son ungidos con el Espíritu. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene que ver con la historia salvífica o con el proyecto de Dios tiene que estar animado por el mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu es aquel que garantiza que lo que un hombre elegido haga vaya en sintonía con lo que Dios quiere. Entonces, el Espíritu es aquello que nos permite permanecer, ¿cómo diría yo?, de una pieza delante del Señor. Y cuando nos llegamos al Evangelio, por ejemplo, particularmente Juan, insiste mucho en estas frases que Jesús dice, por ejemplo, yo les enviaré el Paráclito, ¿no? Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga, no los dejaré solos. El Espíritu vendrá para que ustedes recuerden lo que les he enseñado y lo pongan en práctica. Ahí tenemos ese como comprobación, diríamoslo así, de que el Espíritu es necesario para que todo vaya surgiendo y vaya desarrollándose conforme al plan de Dios, ¿no? Y entonces la espiritualidad tiene esa función de ayudarnos a descubrir cuál es la acción del Espíritu en la vida de un creyente, ¿no? No solamente pensar en prácticas que nos hacen mejores como cristianos o más espirituales, entre comillas, sino más bien nos ayuda a descubrir cómo el Espíritu nos permite vivir, voy a insistir, en sintonía con el Evangelio en este caso. Entonces, el Espíritu, mi Espíritu o el Espíritu en mí, ¿es el Espíritu de Dios? Claro, sí. Pues sí. Dios sopló su ruaj, su Espíritu, en el hombre y nos hace diferentes a cualquier otra criatura en la tierra, que Dios nos ha dado su Espíritu. Entonces, es el Espíritu de Dios que está en ti, que está en mí. Más información, que es entonces la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una sola, si se considera su substancia, que es la santidad, la participación en la vida divina trinitaria y los medios fundamentales para crecer en el espíritu. Para crecer en espiritualidad, la Iglesia ofrece la práctica de la oración, la liturgia, los sacramentos, la abnegación y el ejercicio de las virtudes orientadas por la caridad. El Catecismo de la Iglesia explica que todos los fieles cristianos de cualquier estado o condición son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad, y el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II establece que para alcanzar esta perfección los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conforme a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. En la espiritualidad cristiana, el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística.
mística, porque anticipa el misterio de Cristo mediante los sacramentos y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. La espiritualidad que lleva a la experiencia de Dios y al diálogo con Él en el cristianismo no se logra si no es por Cristo, con Cristo y en Cristo, a Dios Padre en el Espíritu Santo. Decíamos, Mario Alberto, que es el Espíritu de Dios que nos inhabita. Ya estoy citando al padre Rafael Checa, ¿no? Sí, Y que en paz descansa, nos inhabita. Aquí ya encontramos una diferencia entonces entre alma y espíritu. Sí, una diferencia muy importante que marca una gran diferencia entre cómo nos concebimos como creyentes, como cristianos, desde esta perspectiva. No voy a meter mucho en el tema, pero bueno, tenemos esa, ¿cómo diría yo?, pues línea que nos ha generado, desde mi punto de vista, algunos problemas, la dualidad entre alma y cuerpo, ¿no? Que es una cuestión platónica que no es necesariamente cristiana, ¿no? Es adoptada por el cristianismo y queda ahí. Me remito nuevamente a la espiritualidad o a la ¿cómo diría yo? La forma de ver la vida y la relación con Dios desde la experiencia judía. Para el judío, el hombre es un ser compuesto, único, de cuerpo, que es lo material, y espíritu, ¿no? Entonces el espíritu siempre está unido al hombre como parte sustancial y no como algo ajeno a él, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del espíritu en nosotros de Yahvé o de Dios, estamos hablando de ese espíritu que le da sentido a lo que somos y que no es una parte, insisto, ajena, sino que forma parte de nosotros. Vale la pena recordar lo que Pablo advierte y a las iglesias, que les dice: acuérdense que ustedes son templos del Espíritu, ¿no? Es decir, el hombre es el habitáculo de Dios, ¿no? Tú hablabas del Espíritu, decías, haciendo recordar al padre Checa, de la inhabitación. Nos inhabita. La inhabitación trinitaria del Espíritu es una como reflexión que desde los padres de la Iglesia se venía haciendo, ¿no? Descubrir que Dios está habitando en el hombre, ¿no? Después se desarrollaron algunas tendencias. Está Isabel de la Trinidad, que habla mucho de la inhabitación trinitaria, y el Papa Francisco, al menos en dos documentos, en Evangelii Gaudium y en Amoris Laetitia, cuando habla de espiritualidad, insiste en la inhabitación, ¿no? Es decir, no podemos olvidar que nosotros somos, yo lo digo así, como templos ambulantes, donde Dios habita y donde vamos nosotros va Dios, o donde estamos nosotros está el Espíritu, ¿no? Pero centrándonos en la figura del Espíritu, es importante resaltar e insistir, sí, el Espíritu habita en nosotros, ¿no? Cuando nosotros recibimos el bautismo a través del sacramento, ¿no? Recibimos una unción como la recibieron los profetas, los jueces, el mismo Jesús en el Jordán, María cuando el ángel le anuncia, que por cierto es un momento muy interesante como el Espíritu a través de María confirma esa presencia del Espíritu en el hombre, en la condición humana, ¿no? Y a veces yo me pregunto si realmente nos la creemos. Hemos sido bautizados y realmente creemos que tenemos el Espíritu. Yo creo que sí, pero habría que profundizar más como para descubrir eso. Eso se pone muy bueno. Una pausa, queridos amigos. Regreso con más de, a ver, ¿qué es la espiritualidad? Ya tendrá usted muchas respuestas, ¿eh? Yo sigo con la misma pregunta. ¿Qué es la espiritualidad? Volvemos con más. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia.
Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295.